Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de mercado de Prime. En primer lugar, me gustaría agradecer la asistencia a este webinario. Vamos a esperar que todavía veo que se está contando gente y comentarme si todo el mundo me escucha y mi pantalla de manera correcta, ¿vale? Vale. Parece ser que sí, parece ser que se me escucha, se me ve correctamente. Sí, perfecto, me confirman que todo bien. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar hoy con la apertura del mercado americano, ¿vale? Bueno, antes de nada, recordaros que hoy, jueves, por la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos nuestro webinario semanal con José Antonio de estrategias de trading, ¿vale? Es decir, este webinario es muy interesante, es un webinario semanal en el cual se hablarán, bueno, de la situación también actual del mercado y de posibles estrategias que se pueden utilizar para operar y para invertir, ¿vale? Podéis encontrar todos los webinarios en nuestra página web. Ayer tuvimos uno sobre MetaTrader 5 y la solución de los problemas, vamos, los problemas más comunes que te puedes encontrar en MetaTrader 5. Y la semana que viene también tendremos otro de MetaTrader 5, ambos con mi compañero Anderson, sobre la semana que viene sería el de funciones avanzadas, ¿vale? En el cual se va a explicar de manera más avanzada cómo funciona la plataforma de Trader. Si algún curso no podéis verlo en directo por lo que sea, siempre van destacados en nuestro canal de YouTube, ¿vale? En nuestro canal de YouTube vamos aquí subiendo todos los días todos los vídeos y bueno, aquí podéis encontrar las formaciones y os recomiendo que os suscribáis porque, bueno, la verdad es que los cursos son de bastante interés. Antes de comenzar como tal, quiero que echemos un vistazo, siempre vamos a hacer un vistazo a cómo está yendo la sesión europea, ¿vale? La sesión europea, como vemos, principalmente en Investing, podemos ver aquí el resumen de todos los índices, vemos que hay mucho verde, es decir, que la sesión de hoy en general está siendo alcista, el IBEX 35 está subiendo algo menos del 1%, casi un 0,9%. Estados Unidos, que tenemos aquí los índices Dow Jones, Standard Poor's y Nasdaq, todavía no están abiertos los de ayer, obviamente. Vemos que ayer subieron también, siendo el que más subió el Nasdaq y seguido por el Standard Poor's. El Nasdaq subió más de un 1,20%. Ahora veremos cómo vienen los futuros. Los futuros en general hoy están viniendo también alcistas. Vemos que la sesión americana de los futuros se prevé una jornada también alcista. Pero bueno, en general en Europa está siendo una jornada bastante positiva. El DAX alemán está siendo un 1,76%, el CAC francés 1,15% y el Eurostoxx, el índice principal europeo, 1,56, ¿vale? Entonces, bueno, podemos comprobar cómo la jornada está continuando un poco con la tónica de los últimos días en los cuales hemos tenido una recuperación en las bolsas después de las fuertes caídas de la semana que viene. La sesión de hoy de los mercados se enfrenta a una combinación, por así decirlo, de factores que están reconfigurando las expectativas a corto y medio plazo, ¿vale? Principalmente estoy hablando de que ya cada vez más se escuchan voces y cada vez más expertos, incluso miembros de la Fed, hablan de una posible subida, perdón, no, subida, no, una posible bajada de tipos el próximo mes de septiembre y probablemente alguna más hasta aquí, hasta lo que queda de final de año. Entonces, bueno, esto podemos ver como hay un discurso más lobbies, podemos decirlo por así decirlo, en la Reserva Federal. Obviamente esto afecta a la cotización del dólar porque la baja de tipo de interés debilita al billete verde, ¿vale? El segundo foco, por así decirlo, que tiene la jornada es que hoy entran en vigor un gran número de aranceles de los que Donald Trump lleva avanzando durante ya varias semanas, en lo que se ha llamado el segundo día de liberación, ¿vale? Entonces vemos cómo entran aranceles de manera importante. Uno de los principales afectados pues, es Suiza, con unas aranceles en torno al 39%. Y bueno, uno de los puntos más importantes son los aranceles a los chips importados, ¿vale? A los chips que se importan en Estados Unidos, a los cuales van a pagar un 100% si la producción es en Estados Unidos. Por eso, ayer mismo Apple anunció una inversión de 100.000 millones de dólares en Estados Unidos para ampliar su producción local, es decir, ampliar su producción local y además también comprar lo que son las tierras raras para producir esos chips en Estados Unidos, ¿vale? Todo esto,
como veremos a continuación en lo que viene siendo cuando pasemos a MetaTrader, podemos observar que está afectando a una caída del dólar, a una subida del oro, ¿vale? Luego veremos los niveles que tenemos que controlar en el oro, es decir, que de hecho ya como analizamos el martes, y bueno, pues vemos que las bolsas en general siguen subiendo, tenemos rebote, pero la situación macroeconómica, geopolítica sigue siendo todavía inestable. Entonces hay que ver exactamente cómo evolucionamos en las próximas semanas. En el día de hoy, ¿vale? El calendario económico se centra principalmente en la decisión de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra, ¿vale? Este es el vídeo del día de hoy, lo tenemos aquí. La decisión de tipo de interés ha sido tal y como se esperaba, que los tipos de interés bajasen 25 puntos básicos, un 0,25%, desde el 4,25% anterior hasta el 4%, ¿vale? Pero como podemos ver aquí tenemos la publicación de los votos, ¿vale? A favor de recortar tipos. Ha habido 5 miembros que estaban a favor, 4 que estaban en contra. No en contra, sino, sí, estaban en contra porque querían mantener los tipos de interés. De hecho, la previsión es que fuese 8 a favor y 1 en contra, pero finalmente ha sido una victoria para la bajada de tipo de interés bastante ajustada, ¿vale? Entonces, habrá que ver, habrá que echar un vistazo al informe de las actas de la bueno, perdón, de la Reserva Federal, del Banco de Inglaterra, para ver cuáles han sido los motivos que han llevado a esta disputa. Pero bueno, ha habido una comparecencia del gobernador Bailey que tendremos que estudiar, lo revisaré tranquilamente más tarde, no me ha dado tiempo a revisarlo hoy, entonces, pero bueno, en general vemos que esta noticia, pues bueno, vemos que Inglaterra comienza a bajar tipo de interés y que posiblemente Estados Unidos lo haga también a partir del mes de septiembre. El segundo punto macroeconómico que nos interesaba hoy, ¿vale? Que nos tiene bueno, nos daba más interés, es este dato de aquí, ¿vale? Que tenemos aquí, es las peticiones de subsidio por desempleo, ¿vale? Como vemos, ha salido peor de lo esperado, es decir, ha habido un mayor incremento de las peticiones de subsidio. La semana pasada, la anterior, fue 219.000, se esperaban 221.000, pero han sido 226.000. Vemos que los datos de paro en Estados Unidos siguen siendo bastante dispares y bastante negativos, ¿vale? Entonces, la situación en Estados Unidos con el paro no está siendo del todo buena y esto obviamente puede favorecer a la decisión de bajar tipos de interés para intentar desahogar un poco lo que viene siendo el mercado laboral americano, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que viene siendo la MetaTrader, ¿vale? Y vamos a analizar un poco los principales instrumentos, los principales productos, ¿vale? Aquí tenemos un gráfico del eurodólar, ¿vale? Tenemos un gráfico semanal del eurodólar. En este gráfico podemos observar que, tal y como comentamos el martes, ¿vale? Durante la semana pasada, el dólar se fortaleció con fuerza. Vemos que, de hecho, está en la vela bajista bastante importante que realizó la semana pasada, pero que tras encontrarse con su nivel de soporte de 23,6% de retroceso Fibonacci, junto con su media móvil de 18 periodos, ¿vale? El precio rebotó al alza y vemos cómo esta semana continúa con esta subida, ¿vale? Si pasamos al gráfico diario, podemos observar claramente cómo esta semana, obviamente, el euro está fortaleciéndose y tras superar otra vez al alza a sus metas móviles de corto y medio plazo, es decir, la media móvil de 18 periodos blanca y la de 40 naranja, vemos que esas dos medias no se llegaron tampoco a tocar entre sí, entonces no hubo ningún corte, ninguna señal bajista, y vemos como el precio lo está superando con fuerza. Si finalmente conseguimos esta semana mantener niveles por encima de su media móvil de 18 sesiones, ¿vale? Que estaría como actualmente como primer nivel de soporte, podríamos pensar que el euro podría intentar formar un nuevo impulso alcista en busca de sus máximos anuales, ¿vale? Que serían los máximos que marcamos a principios del mes de julio, finales del mes de junio, ¿vale? Entonces, estamos en un momento en el cual es muy interesante que veamos la evolución del euro dólar y que técnicamente hablando podemos observar cómo está respetando de manera muy clara, de una manera muy, muy fiable, muy fiel, a lo que diciendo el simple análisis de soporte y resistencia. Si vemos cómo el nivel de Fibonacci y la media móvil actuó como un soporte importantísimo
Y vemos como en semanal, gráfico semanal, la tendencia sigue siendo alcista, sigue teniendo fuerza porque vemos que el estocástico continúa en terreno de sobrecompra, que como siempre digo, que algo que esté sobrecompra no significa que no pueda seguir subiendo. Para mí, cuando algo está sobrecomprado, implica dos cosas, o burbuja o fortaleza, ¿vale? En este caso podemos interpretar fortaleza porque vemos que su indicador MACD sigue también en terreno positivo y en terreno fuerte, ¿vale? Incluso ha bajado un pelín, pero se mantiene en niveles bastante elevados. Mientras que si bajamos a un gráfico inferior, al gráfico diario, podemos observar cómo esa sobrecompra acumulada que vemos en el gráfico semanal, en el gráfico diario ya se ha borrado. De hecho, incluso hay una sobreventa y ahora está recuperando niveles. Y el MACD también perdió fuerza, pero ahora mismo está otra vez recuperando. Entonces, podemos interpretar que el eurodólar, si consigue mantener este nivel de por aquí encima de su media de 18 sesiones, podría buscar la zona alta de anual, ¿vale? Siempre y cuando mantenga. También es cierto que la volatilidad en la actitud de los mercados últimamente es bastante elevada, entonces, bueno, nunca podemos descartar que haya un nuevo retroceso en busca otra vez de su nivel de soporte, ¿vale? Entonces, creo que el eurodólar está siguiendo un movimiento técnico bastante claro y, bueno, pues aún así siempre es importante vigilarlo porque, como sabemos todos, Donald Trump cambia de opinión cada 2 por 3, puede salir nuevos tweets, nuevas noticias y bueno, la situación pues obviamente no es del todo positiva, ¿vale? Si pasamos a lo que vienen siendo los índices americanos, ¿vale? Podemos observar como tanto el Nasdaq, perdón, como el Standard Poor's, como el Nasdaq, ayer están haciendo un movimiento muy similar. De hecho, si vemos los gráficos, en H4 prácticamente estamos viendo que es prácticamente el mismo gráfico, ¿vale? Vemos que está haciendo prácticamente el mismo movimiento, ¿vale? Este movimiento de aquí. De hecho, bueno, es que aquí no tengo dibujada este nivel de soporte resistencia, pero si yo dibujase este nivel de soporte resistencia aquí naranja, como tenemos, en el otro vemos que realmente está haciendo el mismo movimiento, ¿vale? En el Standard Poor's, ¿vale? Si nos centramos en el gráfico de H4, vemos cómo tras las fuertes caídas de finales del mes pasado, ¿vale? De la semana pasada, vemos cómo el precio se enfrentó a su nivel de soporte principal más importante, que es la media de 200 periodos, la línea roja, ¿vale? Vemos como tras marcar este suelo ha formado un nuevo rebote que poco a poco ha ido rompiendo al alza los niveles de retroceso de Fibonacci, ha ido rompiendo resistencias hasta superar con claridad, como vemos aquí en este punto, no son con claridad, sino con un cruce de medias móviles, un cruce alcista de MACD y una entrada en sobrecompra del estocástico, es decir, fortaleza, y podemos ver cómo ha superado el último nivel de resistencia hasta dejar más o menos vía libre, por así decirlo, más o menos vía libre al camino. No encontramos una resistencia muy fuerte, clara en este punto. Quizás cerrar este gap, pero que ya como vemos lo cerró aquí en este punto de aquí, es decir, que más o menos estos niveles podrían ser importantes, pero si no hay nada extraño, si no hay ningún dato macro o alguna noticia que pueda perjudicar, es muy probable que el precio pueda continuar en su vida hasta sus niveles de máximos, ¿vale? Que tenemos marcados aquí en los 6.440 puntos más o menos, ¿vale? Obviamente, esto no quiere decir que no vaya a haber retrocesos, es decir, el mercado, como sabemos, no sube en vertical, sino que sube haciendo, obviamente, sierras y picos y valles, por así decirlo, y bueno, pues obviamente podría ser bastante probable que el precio realizase un pullback hasta su zona de soporte, es decir, la zona coincidente del 61,8% y sus medias móviles para testear este nivel, esta zona y ver si realmente continúa con lo que es la subida. Porque en el gráfico diario vemos que la tendencia alcista es clara. Es cierto que, como comentábamos el martes, estos últimos descensos de finales de junio han acabado con la fuerte sobrecompra acumulada que teníamos en el Standard Poor's y esto es bueno, es decir, han liberado esa sobrecompra, pero esa sobrecompra ha caído, pero vemos como el MACD se sigue manteniendo más o menos plano. Entonces, quiere decir que la tendencia alcista puede seguir teniendo fuerza, ¿vale? Vemos que la media de 200 periodos roja está muy lejos del precio, es decir, hay mucha fortaleza y vemos como el precio se ha ido apoyando en su media de 18 sesiones, claramente, y la está superando otra vez al alza, ¿vale? Entonces, este nivel técnico, bueno, este nivel, bueno, no nivel, sino este comportamiento técnico en el Standard Poor's
lo podemos ver muy similar en el Nasdaq, ¿vale? Son los dos que ahora mismo están tirando principalmente de la bolsa americana, los dos, sobre todo el Nasdaq, muy influenciado por, obviamente, la tecnología y lo que tiene, todo lo que tiene que ver con la IA. Y bueno, pues vemos que el movimiento técnico que está teniendo el Nasdaq es muy similar. Vemos cómo también tras las fuertes caídas se detuvo en la media de 200 periodos y poco a poco ha ido rompiendo resistencias hasta realizar una ruptura similar del 61,8% de Fibonacci, otro cruce de alcista de medias móviles, señal de compra, otro cruce al alza del MACD y otra entrada en sobrecompra del estocástico, es decir, mostrando fortaleza, ¿vale? Si vamos al gráfico diario, obviamente vemos que el precio desde que rompió este nivel de resistencia, que hizo un triple techo aquí, nivel de resistencia, el precio ha subido con fuerza y se ha ido apoyando constantemente su media de 18 periodos. Entonces, bueno, creo que es una situación técnica bastante parecida a lo que estábamos comentando con el Standard & Poor's principio podríamos ver que la tendencia alcista puede tener fuerza, podría el precio buscar otra vez el inicio de este retroceso alcista, es decir, buscar su nivel de 100% de retroceso, máximos históricos, pero no hay que descartar que proceda a una corrección en esta zona en busca de sus medias móviles para retestear y hacer así un pullback alcista, ¿vale? Así que hay que estar atento a las próximas noticias. Por su lado, el Dow Jones ya tiene un aspecto diferente, ¿vale? Tiene un aspecto diferente. Aquí tenemos el gráfico diario. Como comentábamos el martes, hay una divergencia negativa, clara, ¿vale? Entre el precio y el indicador MACD. El estocástico no tiene la fuerza que tiene ni el Nasdaq ni el Standard & Poor's. Y vemos cómo el precio del Dow Jones realizó aquí un doble techo en esta zona de aquí, que ahora se podría convertir en un triple techo si realmente no conseguimos un triple techo o un cuarto techo si el precio cae, ¿vale? Entonces, el Dow Jones sí que es un índice que está mucho más expuesto obviamente a los aranceles, índice industrial, y bueno, pues vemos que técnicamente tiene una situación diferente al Standard & Poor's y al Nasdaq, pero esto no quiere decir que la situación no siga siendo más o menos alcista, pero sí que tiene bastante menos fuerza. Si nos metemos en un gráfico más pequeño, en H4, por ejemplo, podemos observar que en este caso el precio con el retroceso sí rompió a la baja su media de 200 periodos, ¿vale? Que esto es importante. Y buscó este nivel de soporte que era un nivel de resistencia anterior, ¿vale? Entonces, desde ese momento sí que ha vuelto otra vez, al igual que los dos índices, ha vuelto a realizar un rebote alcista, pero si ponemos el estocástico, perdón, el retroceso de Fibonacci, vemos que todavía no ha superado el retroceso de Fibonacci, lo está rompiendo ahora, pero también ha habido cruce alcista de medias móviles, el estocástico sí que está en sobrecompra, ¿vale? Pero el MACD acaba de cruzar el nivel de cero alcista. Todavía podemos, sí, tiene pinta de que puede continuar con el rebote alcista, pero todavía tenemos que estar pendientes de lo que va a estar sucediendo. De hecho, como comentaba, es el índice que más está expuesto a lo que viene siendo a los aranceles, ¿vale? Entonces, probablemente se pueda quedar un poco retrasado con respecto al resto de índices norteamericanos, ¿vale? Eh, el siguiente índice que vamos a ver, nos vamos a pasar ya a Europa, ¿vale? Que es el Eurostoxx, ¿vale? El Eurostoxx, como podemos observar, ¿vale? Bueno, pues continúa con el rebote después de las fuertes caídas de finales de junio, como venimos hablando, igual que todos los índices, está rebotando con fuerza al alta, ¿vale? Pero aquí sí que tenemos un movimiento lateral claro, ¿vale? Entonces, aquí realmente lo más probable es de que el precio, si continúa con el nivel perdón, con el impulso alcista, busque su zona alta de este canal lateral, de este rango lateral que tenemos aquí, y aquí tenemos que ver si realmente tiene fuerza suficiente para romper al alza y buscar de nuevo sus máximos históricos, su zona de máximos históricos. Eh, Teóricamente, vemos como no hay ningún tipo de tendencia clara en el MACD, no hay ningún tipo de señal de tendencia ni bajista ni bajista, y el estocástico ha ido perdiendo fuerza y ahora está en zona media-baja. Entonces, realmente no estamos viendo que tenga mucha fuerza. Como comentaba, sí que es cierto que los índices están subiendo, pero obviamente el tema macroeconómico no favorece del todo, aunque los dos empresariales del último trimestre, en general, la tónica ha sido bastante buena.
es posible que ya los aranceles se empiecen a notar más en el siguiente trimestre, es decir, en el trimestre que empezará en julio, agosto, septiembre. Y agosto y septiembre suelen ser meses tradicionalmente bajistas en la bolsa. Entonces, bueno, habrá que, aunque por el momento continuamos con el rebote alcista, hay que tener bastante cuidado y vigilar los niveles importantes que podemos encontrar en los índices, ¿vale? En H4 sí que podemos ver que la tendencia alcista es más fuerte. De hecho, ya vemos aquí un cruce más claro en el MACD de línea de cero. Vemos como el precio ha roto las medias móviles al alza, ¿vale? Pero aunque estas todavía siguen bajistas, no han vuelto a recuperar el cruce que tendrían que hacer. Vemos una fuerte sobrecompra. Pero bueno, realmente gráfico diario yo considero que hay que vigilar, obviamente, su principal nivel de resistencia sería la zona alta del rango y, bueno, el soporte sería la media de 200 periodos, ¿vale? Tendríamos que ver si realmente el precio es capaz de superar esa zona. Vamos a dibujar si tendencia. Sí, sí, esta línea de tendencia también podría ser el primer nivel de resistencia sería esta zona y si conseguimos superar, nos iríamos a la zona de arriba, ¿vale? Nos pasamos al DAX. Bueno, antes de nada, vamos a ver cómo ya ha abierto el mercado americano, no me da cuenta. Vamos un momento a Investing y vemos la apertura de los índices, ¿vale? Y vemos que para comprobar simplemente que la apertura ha sido alcista tal y como venían los futuros, ¿vale? Más o menos en los mismos niveles, 0,5, 0,6% y 0,8%. Entonces vemos que simplemente continuamos con la subida y de hecho esta subida apertura americana ha dado un poco de impulso a la bolsa española que antes subía 0,88, ahora sube 0,96 a casi cerca del 1%. Y vemos cómo también ha afectado al DAX un poquito, también sube con un poquito más de fuerza y también Eurostoxx también sube con un poquito más de fuerza que antes, ¿vale? Un poquito, unos puntos porcentuales, puntos básicos más elevados, ¿vale? Bueno, continuamos con el análisis de mercado en el DAX, ¿vale? En el DAX vemos una situación técnica bastante similar en lo que viene siendo al rebote en F4, vamos, como ha ido rompiendo los niveles tras marcar mínimos, como ha ido rompiendo, igual que el Standard Poor's y el Nasdaq, hasta superar el nivel de 68,1%, perdón, 61,8% a nivel de Fibonacci, con ruptura alcista de medias móviles, ¿vale? Que tenemos aquí, ruptura alcista de MACD, ruptura alcista de Stochastic, ¿vale? De hecho, vemos como ya prácticamente se siendo ya recuperado prácticamente los niveles antes de la queda de la semana anterior, ¿vale? Entonces, realmente, y vemos como esta recuperación, ¿vale? Ha vuelto a meter al DAX en este rango lateral que venía siguiendo los últimos, desde principios del mes de julio, las últimas semanas, ¿vale? Mientras el precio no consiga superar hasta esta zona de resistencia, ¿vale? Bueno, pues no podremos esperar que busque o que ataque nuevos máximos anuales, ¿vale? Obviamente, si pasamos a gráfico diario, vemos que la tendencia bueno, pues tiene un sesgo lateral alcista, ¿vale? Pero bueno, vemos como tras marcar máximos históricos, también el anterior, por aquí, máximos históricos, pues en este punto de aquí, pues bueno, entra un momento lateral y bueno, pues vemos como el nivel de soporte y resistencia en la franja naranja ha actuado como su principal nivel de soporte y cuando el precio ha alcanzado ese nivel, ha recuperado otra vez al alza, ¿vale? Entonces, vemos como el DAX ahora mismo tiene una perspectiva técnica bastante positiva, ¿vale? En continuación con los últimos movimientos de esa semana, ¿vale? A vigilar, pues obviamente hay que vigilar. Estas fuertes subidas suelen venir acompañadas de un retroceso, generalmente en búsqueda de un pullback. Si finalmente el precio realiza ese retroceso, pues habrá que ver si realmente consigue aguantar el soporte y continuar con el pullback, ¿vale? El soporte sería en este caso la zona esta, coincidente 61,8% de Fibonacci y las medias móviles, ¿vale? Que aparte están aquí las tres, entonces es muy, muy importante. El último índice que vamos a ver va a ser el IBEX, ¿vale? Y luego ya pasaremos con el petróleo y con el oro, ¿vale? El IBEX vemos que ya ha roto definitivamente, tenemos el gráfico diario, el martes estábamos en este punto de aquí, hoy es jueves, miércoles, martes, el martes estábamos rompiendo, cuando hablábamos en el webinario, la zona alta, ¿vale? De hecho, la ha roto con 3 velas alcistas con cuerpos bastante completos, sin prácticamente mechas. De hecho, vemos como la media móvil de corto plazo, bueno, pues está obviamente cerca de superar este rango lateral y el IBEX continúa marcando máximos anuales desde hace 15 años, ¿vale? Entonces,
realmente vemos que tiene fortaleza, el MACD otra vez vuelve a crecer, poco, con resistencia, y el estocástico vemos también que se encuentra en zonas cercanas a la sobrecompra, ¿vale? Entonces podemos encontrar que el IBEX, bueno, pues está disfrutando de un buen momento, al igual que el resto de bolsas, ¿vale? Si nos metemos en un gráfico de F4 más pequeño, podemos observar claramente que las tres medias móviles están alcistas, el estocástico también sube de compra, el MACD sigue creciendo, entonces, bueno, vemos como que la ruptura de este franja lateral, de este rango lateral, pues está siendo con una fuerza bastante interesante, ¿vale? Vamos a pasar al petróleo, que es algo de lo que quería también hablar hoy. El martes hablamos del petróleo, de que el lunes la OPEP anunció un incremento de barriles, de producción de barriles para el mes de septiembre. El martes empezó a caer el petróleo y yo comentaba la semana pasada, perdón, la semana pasada, no, en la sesión pasada, el martes, comentaba que el gráfico semanal tenemos esta franja roja, que es un nivel de soporte que ha actuado durante muchísimo tiempo, ¿vale? De hecho, durante un tiempo fue resistencia, pero el soporte de resistencia importante. Y vemos como las medias móviles poco a poco sigue siendo bajista, sigue cayendo, y yo comentaba que mientras el precio no consiguiese superar este nivel de aquí, de la franja roja, no podríamos esperar un incremento en el precio, pero es que además si se incrementa la producción de barriles de petróleo, pues obviamente lo normal es de que al haber más oferta, pues el precio descienda, ¿vale? Entonces, si el precio no consigue superar esta zona de aquí de resistencia actualmente, lo normal es de que busque otra vez la zona baja bueno, que pueda buscar otra vez la zona baja de este último movimiento, que es este nivel de soporte aquí, ¿vale? Si nos vamos al gráfico diario, lo vemos con más claridad, ¿vale? De hecho, vemos como el precio ha intentado romper, superó esta zona de aquí, pero bueno, nada. De hecho, está cayendo y podemos observar un posible cruce de medias bajista en el gráfico diario. De hecho, su media móvil de 200 ya está también por aquí. Bueno, es que como está en rojo, voy a ver si le quito un momento a esto, para verlo bien. Voy a dejar seleccionar esto. Vale. Propiedades. Le quitamos el relleno. Vemos como la media de 200 está por aquí, claramente, ya muy cerca, había mucho rojo y se ve mucho mejor así. Vemos como en el gráfico semanal las medias móviles siguen siendo bajistas. Y bueno, pues considero que el petróleo, con las últimas noticias, podría haberse perjudicado en las próximas sesiones. Hay que obviamente vigilar, hay mucha inestabilidad en torno a esta materia prima. Pero bueno, mientras no consigamos superar esta zona de resistencia que tenemos actualmente aquí, el gráfico de hoy lo vamos a ver mucho mejor, es complicado, lo más probable es de que el precio busque otra vez descensos, es decir, realmente un nivel que podría buscar perfectamente sería este primer nivel de soporte que tenemos aquí. Vamos a dibujarlo así para el próximo día. Tenemos este nivel de soporte que encontramos. De hecho, el siguiente nivel de soporte sería este nivel de aquí. Y ya por último, el siguiente nivel de soporte sería lo que es la franja roja inferior, ¿vale? Entonces vamos a dejar esto marcado para las próximas sesiones para ver si realmente va cumpliendo con los objetivos, ¿vale? Pero bueno, esto de cara al petróleo. Y de cara, por último, ya de cara al oro, ¿vale? De cara al oro, pues comentaba hoy al principio de la sesión que el oro es uno de los grandes beneficiados de la jornada, de las últimas jornadas, de los aranceles, del descenso del dólar, etcétera, etcétera, y de la inestabilidad política. El oro, de hecho, vemos el martes comentábamos que estaba en una formación triangular conservo alcista. Vemos cómo tras tocar esta zona baja del triángulo, el precio ha rebotado y de hecho hoy sigue subiendo con fuerza, hoy está subiendo y se está acercando a la zona alta del triángulo. Si el precio consigue romper al alza del triángulo, tendrá prácticamente vía libre hasta sus máximos históricos y el objetivo del triángulo, en teoría, nos daría un precio por encima de esos máximos, ¿vale? Pero bueno, obviamente hay que estar a la espera, hay que ser cautelosos, porque bueno, una ruptura de cita se va a tener que enfrentar claramente a su resistencia histórica y eso ya veremos si realmente lo puede superar o no. Vemos como el triángulo, bueno, pues el indicador más es prácticamente plano,
prácticamente plano, las medias móviles planas, no se veía intención, por así decirlo, de retroceso, el estocástico sigue creciendo, vamos cogiendo un poco de fuerza. Si nos metemos en H4, vemos como ya aquí sí que vemos un poquito más de fuerza en el momento en el corto plazo, vemos como el precio se va apoyando sucesivamente en su media móvil de 18 periodos, ha habido una ligera sobrecompra que el precio está eliminando, pero aún así sigue subiendo. Entonces, bueno, lo más probable es de que el precio pueda buscar otra vez esta zona de nivel alta de su triángulo y ahí veremos si realmente es capaz de superar este nivel de resistencia y continuar con las subidas, ¿vale? Como comentaba, el oro es uno de los grandes protagonistas de no solamente de la sesión, sino del año, de los últimos meses, porque realmente es un activo refugio que está funcionando muy bien y que, bueno, pues que siempre debemos vigilar, ¿vale? Y observar. Y bueno, esto es todo por hoy. Agradezco mucho que hayan asistido a este webinario. Les recomiendo que se apunten al siguiente con José Antonio, que va a ser también de estrategias de cómo poder afrontar el mercado. Creo que va a ser un webinario bastante interesante. Y nada, les animo a que sigan asistiendo a estas aperturas de mercado americano, porque bueno, creo que son bastante interesantes para tener una perspectiva de lo que está pasando y lo que puede pasar en los mercados financieros. Muchas gracias, un saludo y que tengan buena tarde.